Muy bien, amigos, pues aquí tenemos el sistema de juego de la selección de México en la era de Manuel Lapuente. Él manejaba el sistema base el 1-4-3-3, pero también tenía otros sistemas como el 1-3-4-3, así como el 1-5-3-2. También manejaba el 1-2-3-5 y el 1-4-4-2. Son todos esos sistemas que estaremos viendo algunos ejercicios. Les traemos unas imágenes de cómo plasmaba esos sistemas desde la salida, en progresión y en la zona de definición. Así que estén muy atentos, amigos. Recuerden que esto es zona 1, es una salida en nuestra área. Esto es zona 2, nuestra zona de medio campo. Esa es zona 3, nuestra zona de definición ataque. El campo se divide en 5 zonas, pero para simplificarlo, lo diremos en 3, como se les he dicho en los anteriores videos. Empezamos con la alineación que generalmente utilizaba, o más bien en un ejercicio básicamente en el Mundial de Francia 1998. En la portería se encontraba el Brody Jorge Campos, enseguida una línea defensiva de cuatro elementos. Por izquierda, Ramón Ramírez; central por izquierda, Duilio Davino; el otro central, el emperador Claudio Suárez; lateral por derecha, Pavel Pardo; enseguida una línea de 3 mediocampistas. Por izquierda, Alberto García Aspe; por el centro, Raúl Rodrigo Lara; y por derecha, Marcelino el Cora, Marcelino Bernal. Y enseguida una línea de 3 delanteros más atacantes. Por izquierda, Francisco Palencia; por derecha, el matador Luis Hernández; y un poco atrás de ellos, suelto, Cuauhtémoc Blanco. Es generalmente lo utilizaba el equipo de Manuel Lapuente en este Mundial de Francia 1998. Así que empezamos, amigos, un equipo de Manuel Lapuente que combinaba mucho la disciplina táctica en general, un tanto europea, con verticalidad y dinamismo mexicano. Creo que son una combinación extraordinaria. Tenía una metodología principal que era más bien la seguridad defensiva, siempre con una salida limpia desde el fondo y transiciones rápidas al ataque. Generalmente era lo que hacía. México era muy ordenado, presionaba en bloque medio y rara vez quedaba mal parado el equipo de Manolo Lapuente. Pero en la salida de balón, generalmente utilizaba con Jorge Campos, adelantaba tanto las líneas, un jugador adelantado a la época totalmente, tenía muy buena salida con los pies, les gustaba mucho. Generalmente utilizaba el 1-4-3-3, el mismo sistema, con Ramón por izquierda, Pavel Pardo, que le daban mucha fluidez, adelantaban líneas muy bien, tenía mucha visión de campo. Sus laterales y los centrales tenían más juego de buen pie Claudio Suárez que Duilio, pero lo hacían muy bien la salida y empezaba ya a botarse hacia recibir la pelota Alberto García Aspe o Marcelino Bernal para que tuvieran la salida limpia. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1-4-3-3. Ahí está claro cómo está, sobre todo la amplitud por bandas y la salida. De repente utilizaba también línea de 3 y colocaba de repente también a un jugador como el Tiburón Sánchez, otro revulsivo que utilizaba generalmente Manolo Lapuente. Ahí lo tenemos en la gráfica para todos ustedes, queridos amigos. Volvemos a la pizarra. En la zona 2, modificar el sistema, lo diraba un tanto en el 1-3-4-3. Ya empezaban los mediocampistas, tanto Marcelino Bernal y García Aspe, unos mediocampistas con muy buena distribución, generalmente, y lanzaban buenos pases. Alberto García Aspe, un todoterreno, cerraba espacios en fase defensiva, lo hacía muy bien, basculaba y proyectaba tanto a las bandas como con el matador. Muy buenos pases filtrados. Alberto García Aspe, el medio campo era muy bueno con Marcelino, le daban esa pulcritud en el medio campo. No manejaban tanto posesión, pero sí mandaban muy buenos latigazos. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el 1-3-4-3, en donde se ve Marcelino ahí llegando, Aspe, el mismo Villa, Luis Hernández, Cuauhtémoc, también otro revulsivo en determinado momento era el Cabrito Arellano, también para el equipo mexicano. Ahí se ve en determinado momento cómo era el equipo mexicano que se proyectaba en la progresión en el medio campo. Ahí lo tenemos en la gráfica, queridos amigos. Volvemos a la pizarra.
En la zona 3 prácticamente venía algo interesante, la proyección y la amplitud que empezaba a generar el equipo de Manuel Lapuente, tanto con Ramón Ramírez que se incorporaba hacia el frente, se convertía en carrilero junto con Pavel Pardo. Era algo interesante que manejaba el equipo de Manuel Lapuente, ya con amplitud por bandas. Pavel Pardo, un jugador que luego se convirtió en mediocampista muy bueno, tenía muy buen pie, muy buena proyección, mandaba centros extraordinarios y en la zona de definición, pues tres jugadores muy peligrosos en su momento, Cuauhtémoc Blanco, el Matador y Francisco Palencia, que tenían mucha rotación posicional, se movían prácticamente en todas las zonas, algo sueltos y generaban mucho peligro. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está esa llegada en que Ramón Ramírez y Pavel Pardo se empezaban a proyectar hacia el frente en determinado momento. Era algo impresionante lo que hacía el equipo de Manolo Lapuente, que era, como les repito, muy buen educado tácticamente. Ahí lo tenemos en la gráfica. Volvemos a la pizarra. De repente en la zona 3 atacaba hasta con 5 elementos. Era extraordinario cómo llegaba Cuauhtémoc, Palencia, en fin, el Matador también tenía otro revulsivo que era Ricardo Peláez, cómo olvidarlo, este 9 delantero que no tenía muy buen juego de pies, pero era un killer prácticamente en el área. Ricardo Peláez también importantísimo en este Mundial de Francia en el 98. Atacaba con 5 elementos en fase ofensiva. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la llegada hasta de 5 elementos. Muy buena la llegada en la fase de definición del equipo de Manuel Lapuente. Regresamos a la pizarra. Un jugador obviamente vital, Cuauhtémoc Blanco y Francisco Palencia, abastecían hacia el Matador Luis Hernández, que generalmente era el titular en este mundial, y mandaban centros al área para que él llegase a rematar en determinado momento. También le gustaba mucho mandar centros al área. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está esa jugada, centros al área. En este caso es Cuauhtémoc Blanco jugando por la izquierda, haciendo diagonal ese centro y mandando centros. Ahí lo tenemos claro, llegando en la gráfica cómo está el delantero esperando ese centro de Cuauhtémoc Blanco. Ahí lo tenemos. Volvemos a la pizarra, una jugada que nunca vamos a olvidar, esa llegada en la que Cuauhtémoc Blanco asiste hacia el Matador Luis Hernández en un pase prácticamente de gol, prácticamente dentro del área, y si hubiese llegado la definición buena del Matador Luis Hernández contra Alemania, pues probablemente habría cambiado la historia, algo extraordinario, pero tenían ese ataque Cuauhtémoc y el Matador Hernández que estaban pasando por un nivel extraordinario. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está esa zona de definición, esta jugada que siempre quedará en nuestras mentes, la llegada de Cuauhtémoc Blanco, que no era envidioso, él asistía, era un jugador que asistía al compañero mejor ubicado, y en este caso era el Matador Luis Hernández, que desgraciadamente define muy débilmente, pero si esa jugada hubiera llegado en gol, pues obviamente que probablemente estaríamos ejemplificando otro tipo, hubiera cambiado la historia para pronto, ¿no? Creo que eso es algo importante que quedó para todos nosotros en las mentes, esa llegada del equipo mexicano contra Alemania en octavos de final. Volvemos a la pizarra, algo que le encantaba, ¿no? Lapuente en las transiciones rápidas prácticamente de defensa-ataque, velocidad. En ese partido contra Alemania hizo un cambio táctico interesante, mandando a la cancha al Cabrito Arellano, un jugador con mucha explosividad, que también vamos a recordar esa jugada en la que en el medio campo prácticamente él conduce la pelota, llega hacia esta zona y su disparo que pega en el poste. También, ¿qué hubiese pasado si el Cabrito hubiese anotado esa transición que le encantaba mucho y lo ejemplificaba muy bien Manolo Lapuente? Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está la transición que le encantaba a Manolo Lapuente, transiciones rápidas, transiciones en las que él generaba muchísimo peligro, el equipo mexicano. Ahí lo tenemos claro. Volvamos a la pizarra. El jugador clave, a mi modo de entender, fue Cuauhtémoc Blanco. Sin duda alguna, este delantero que era muy completo, tenía
muy buena, manejaba los dos perfiles, ponía la pelota donde quería, con la derecha, con la izquierda, tenía desequilibrio, tenía gambeta, tenía explosividad, tenía velocidad, dinamismo, remataba bien de cabeza, en fin, jugaba con los dos perfiles, definía, asistía, no era un jugador nada envidioso, el jugador clave en ese mundial, Cuauhtémoc Blanco. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo era ese jugador que tenía ese desequilibrio, esa creación, definición, era realmente extraordinario Cuauhtémoc Blanco, que luego vino esa lesión que lo recordamos muchísimo, en que probablemente bajó muchísimo su nivel del que ya traía el gran Cuauhtémoc Blanco. Ahí lo tenemos claro para todos ustedes, queridos amigos. Pasamos a la fase defensiva. Como les decía, el equipo de Manuel Puente ejecutaba muy bien el bloque medio, presionaba en el 1-4-3-3, era en fase defensiva el sistema idóneo, en la que no tenía tanta presión alta, pero a partir del medio campo es cuando verían la presión y querer recuperar la pelota para aprovechar los espacios del equipo rival. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está el bloque medio del 1-4-3-3 del equipo de Manolo Lapuente. En determinado momento siempre fue muy bueno en cuanto a la fase defensiva. Era vital para el equipo mexicano, pues prácticamente defender muy bien, y el equipo de México en bloque medio es donde prácticamente venía la presión para tratar de recuperar la pelota. Y recordar en ese Mundial de Francia 1998, la debilidad, probablemente el único error que se le vio en táctico a Manuel Lapuente fue la colocación de Raúl Rodrigo Lara como central, prácticamente marcando a Oliver Bierhoff, a Klinsmann, pues obviamente en el centro, en el juego aéreo, fue la debilidad por la cual prácticamente el equipo mexicano se vio derrotado en esos octavos de final. Vamos a la imagen para que quede ejemplificado cómo está ese ejemplo en el que Manolo Lapuente sería el único detalle que le vemos que quedó a deber en cuanto a esa visión de colocar a Raúl Rodrigo Lara como central. Desgraciadamente, pues fue lo único que, digamos, fue ese detalle en la marca del jugador del América en ese entonces, Raúl Rodrigo Lara. Pero bueno, hablar de Manolo Lapuente, un entrenador probablemente para muchos el mejor de la historia en la Liga MX, ganó prácticamente 2 títulos con el Puebla en el 1982, 1983 y 89-90, una Copa MX en el 1989, un campeón de campeones en la temporada 89-90, con el Necaxa fue bicampeón en las temporadas 94-95 y 95-96, una Copa MX en el 94-95, y con el América, el equipo más importante de la Liga MX, ganó la Liga en el verano 2002 y una Conca Champions en la temporada 2005-2006. Con la selección mexicana también fue director técnico, obviamente, una Copa Oro en 1998, y el mayor título que se ha conseguido en cuanto a selección mayor, una Copa Confederaciones en 1999. Así que, don Manolo Lapuente, este es un homenaje hacia él, un tributo por el sensible fallecimiento recientemente de este gran entrenador. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, déjenme sus comentarios, les estaremos dando seguimiento, qué entrenadores quieres, qué equipos, en fin, y síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook y obviamente en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima.